que si alguien quiere volver a oír la lección o no ha podido participar una noche, hay posibilidad de irla a ver y a escuchar, donde ahora Carlos les dice cómo hacer. Buenas noches a todos. Vamos a estar subiendo las clases a YouTube, pero la forma de poder encontrarlas fácilmente es entrar a la página de Fray Mauro, www.fraymauro.com.gt, y ahí van a estar apartados y en orden todas las clases del curso. Bien, está claro. Anoten el blog que tengo yo, www.fraymauro, una palabra en minúscula, .com.gt. Podemos escribir aquí. Tú tienes www. .com. Es aquí, que es minúscula, ¿verdad? Eso, lo pueden copiar ahí. Resumiendo lo de anoche. Anoche ubicamos la materia de la teología moral fundamental dentro del universo de la teología, o sea, del estudio de Dios. Eso significa teología. Theos, Dios. Logos, estudio. Entonces, teología es estudio de Dios, de todas las cosas que se refieren a Dios, de todo lo que nos sirve a la humanidad para caminar, buscar y encontrar y alcanzar a Dios. Todo esto por medio de Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible, con la ayuda de la Iglesia, a la cual el Señor mismo dio la autoridad precisamente de hacer de guía a la humanidad que quiere buscar a Dios a través de Jesucristo. Entonces vimos que este universo de la teología tiene dos piedras fundamentales. Una piedra que llamamos la posibilidad, ¿cómo se llamaba? La moral, que era lo que había que actuar, lo correcto que hay que actuar. Y una otra palabra que ahora no me viene, pero ustedes la tienen escrita por ahí, que es el correcto creer. Dogmática. La dogmática, los dogmas, el correcto creer. Y moral, el correcto hacer. Gracias por la palabra que ha sugerido. Con gusto, Fray. Entonces, y después, bajo estas piedras, están tantas otras materias, digamos así, de estudio que se refieren a la una o la otra. Y hay otras materias que se refieren a las dos, como la cristología, el estudio de la persona de Cristo, todo lo que Cristo hizo, la anunciación, la redención, todo lo que se refiere a Cristo. Y otras materias como la patrística, los santos padres al inicio, la mariología, el estudio
de la Virgen María dentro del plan de salvación de Dios, y así ustedes han entendido. Esta noche, la segunda lección, vamos a decir la etimología de las dos palabras importantes que se refieren al estudio que estamos haciendo. La palabra moral, de dónde viene, qué significa, y la palabra ética, que tiene contacto con la moral. Su origen y qué significa. Entonces vamos con la palabra moral. Moral, del latín, mos moris. Quien conoce latín sabe por qué se indica así. Mos moris en latín significa costumbre, el modo de actuar de un pueblo, las costumbres de un pueblo, la moral de un pueblo, ¿verdad? Es una palabra de origen latino. Es una palabra latina. Cuando vino el cristianismo, hace 2000 años, en Palestina y en el mundo mediterráneo, Grecia, Turquía, Palestina, el norte de África, España, Francia, Italia, también Alemania, Inglaterra, todos era un mundo donde mandaban los latinos. Y entonces su lengua era la que dominaba, como hoy el inglés. Era el latín en ese tiempo. Entonces en Palestina dominaba también esta lengua. Y en todo el mundo, donde los apóstoles fueron a predicar, donde los santos padres profundizaban el significado de la encarnación, de la redención, de la salvación. Era todo un mundo que hablaba latín. Y entonces, cuando los cristianos, el cristianismo quería enseñar cómo hay que actuar, usaba la palabra latina moral. Era la palabra más común, aunque no era así de profunda, como ahora vamos a ver que es la palabra ética. Es más profunda la palabra ética, pero la moral es un poco más superficial, simplemente la costumbre, lo que se ve, lo que se organiza. Sin embargo, a pesar de ser más superficial, sin embargo, es la que dominó por la cuestión que dominaba a los latinos. Entonces, la lengua de ellos era la que dominaba. El cristianismo, que nació justo en ese tiempo, usó siempre la palabra moral para indicar todo lo que hay que hacer, ¿verdad? La otra palabra que se parece a moral es de origen griego. Recordemos que cuando los latinos estaban al inicio de la civilización, los griegos ya estaban mucho más adelante. Su filosofía ya tenía 400 años. Platón, Aristóteles, Sócrates, y así todo la ciencia. Los griegos estaban mucho más adelantados. Su cultura era mucho más profunda. Entonces, la palabra ethos, la palabra ética, viene de ethos, que es una palabra griega, que significa la manera de ser y de actuar. No es solamente la manera de actuar,
como era para los latinos la palabra moral. Para los griegos, ética, que indica lo que hay que hacer, indicaba no solo la manera de actuar, sino la manera de ser. Y una frase más bonita para decir eso es que esto significa allí donde vive uno. Imagínense, ¿dónde vivo yo? Vivo en mí mismo, vivo dentro de mí. Entonces es una palabra muy profunda, muy rica, verdaderamente incluye todo. Sin embargo, ha dominado la moral porque, ya lo hemos dicho, y la ética ha quedado en el campo, digamos, secular, o sea, no del cristianismo, sino de todo el mundo, de la cultura normal del mundo, sin hacer referencia al cristianismo. Entonces se habla de ética. En la ética, el tal profesional no tiene ética, significa que no tiene moral. El tal diputado o político no tiene ética, o sí tiene una buena ética, eso. Mientras que en el mundo de la iglesia, en el mundo del cristianismo, en el mundo de lo eclesiástico, entonces se usa la palabra moral. Pero ya sabemos qué significa una palabra y qué significa la otra palabra. Y sabemos por qué nosotros hablamos de moral, teología de moral fundamental, y no decimos ética moral. Sabemos por qué en el mundo eclesiástico ha dominado siempre la palabra moral, por el motivo que hemos dicho. Y nosotros siempre usaremos ya esta palabra. Pero es bonito saber la cuestión de la ética, ¿verdad? Ahora, pasando a otro punto, la moralidad. Ahora ya hablamos de moralidad y ya sabemos que cuando decimos moralidad, inmediatamente dos palabras, la bondad y la verdad. Cuando se oye esta palabra, significa que estamos hablando de la bondad y de la verdad. Entonces, cuando decimos moralidad, la moralidad, o sea, ese discurso sobre la bondad y la verdad, la moralidad y la moralidad cristiana, porque estamos hablando ya de teología, dice que es un juego de razones y decisiones. Es una primera afirmación muy fuerte, porque nos introduce ya dentro de la materia moral. Saber ya eso, que la moralidad es un juego de razones y decisiones. O sea, en todas las cosas que hablamos, aunque son palabras diferentes, hablamos de otros conceptos. Sin embargo, tengamos presente este principio. La moralidad juega siempre con las razones y las decisiones. Qué interesante. Entonces, cuando decimos, ese asesino no tiene moralidad, ¿qué queremos decir? ¿Que no es bueno?
¿Y por qué hace eso? No actúa conforme la verdad de las cosas. ¿Qué razón? El ser humano no puede matar a otro ser humano. No está en su manera de ser, en su creación. Más bien lo contrario. Entonces, es un juego de decisiones, de razones. Esa persona, el asesino, es inmoral. ¿Por qué? Porque maneja no la bondad ni decide la bondad. No tiene la razón y decide mal. Eso para decir que todo lo que tratamos en el campo de la moral está siempre de por medio una razón y una decisión. Las razones y las decisiones son necesarias para reconocer la realidad y a ver qué tengo yo que hacer, cómo me voy a relacionar con esta situación en que me encuentro. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que buscar las razones para ajustarme. Esa es la palabra. El ser humano escoge el ajustamiento para la realidad. Ya el lenguaje empieza a ser un poquito difícil. Pero a ustedes anoten las palabras y luego la podrán ir a buscar en el internet o en el diccionario, etc. Eso se entiende. Nosotros nos movemos, vamos al mercado, vamos al teatro, vamos a visitar una familia amiga. Estamos siempre en el juego de razones y decisiones. Vamos al mercado porque hoy en la refrigeradora no había nada. ¿Y qué vamos a comer? La razón por la cual decido ir al mercado es porque no hay de qué comer. Esa decisión la tomo en base a una razón de que no hay de qué comer. Vean cómo la cosa. Voy a visitar esa familia que dice que el esposo se ha enfermado de COVID. Ah, pobrecitos. ¿Y ahora cómo estará? Bueno, tengamos precaución, pero vamos a visitar la familia. Aunque al enfermo lo podamos ver de lejos, pero la familia. Y decidimos, vean, es una acción moral. O sea, estamos manejando la bondad y la verdad. Y tenemos una razón para decidir. Ante esta realidad del enfermo de COVID, ¿cómo nos ajustamos? Vean la palabra ajustamiento. Se trata siempre de eso. Nosotros nos movemos, decidimos, ¿y para qué? Para ajustarnos a la realidad. Para ajustarnos a lo que nos encontramos. Es el ajustamiento. Y yo que soy libre, escojo el ajustamiento. Uno podrá escoger otro ajustamiento. Sabe que los amigos se han enfermado de COVID, están desesperados. Sí, pero ¿qué me importa? Y se va por otro lado. Hace un ajustamiento diferente, que en este caso no es moral. No es moralmente bueno, se dice. No es bueno ni se ajusta a la realidad. No es verdadero, no es verdad. Porque tú eres amigo. La verdad es que los amigos tienen que ayudarse
en el caso de necesidad. Entonces tú estás fuera de la verdad. Tú no estás haciendo una cosa buena. Estás escogiendo de una forma inmoral. ¿Sí? Pero ahora nosotros estamos diciendo que el ser humano escoge el ajustamiento a las situaciones. Por eso tiene que razonar para decidir. Eso es lo que queremos decir con esta frase pesada, fuertísima, que la moralidad es un juego de razones y decisiones. El ser humano se mueve allí. Creo que se ha podido entender, ¿verdad? Claro, para Rubén, profesor de universidad, eso es fácil, ¿verdad, Rubén? Pero tal vez para otros que tienen otra profesión y estos tipos de temas poco se usan, es un poquito más difícil. Sin embargo, vamos a entender. Y escoger el ajustamiento famoso, ajustarse. Tienes que ajustarte bien. Y entonces tienes que buscar las razones y decidir bien. Hacer un buen ajustamiento a lo que está pasando, a lo que te estás encontrando. Y la moral, lo que vamos a tratar nosotros, la vamos a tratar a la luz de la revelación, porque la nuestra es moral, teología moral, no es ética simplemente o otra cosa, es teología moral. Por lo tanto, la luz es siempre la revelación, lo que Dios ha dicho, lo que Jesús ha explicado, lo que la iglesia ayuda a entender. De manera que estamos claros que todo es a la luz de la revelación. Que la revelación comprende Sagrada Escritura, tradición de la iglesia y el magisterio. Son temas que cuando en un segundo curso haremos, tal vez a lo largo del año, vamos a ver. Haremos el estudio de la Sagrada Escritura, de la Biblia, un estudio bíblico. Entonces podremos conocer mejor el significado de estas tres palabras. La Sagrada Escritura ya más o menos sabemos, pero la tradición y el magisterio de la iglesia. Entonces la revelación no es solo Sagrada Escritura. Para nosotros los católicos, precisamente lo que nos distingue de los protestantes, para los cuales solo la Sagrada Escritura. No, Dios se ha comunicado con Dios, con nosotros, y nos ha comunicado la verdad a través también de la tradición apostólica y eclesial y a través del magisterio. Los dogmas que el magisterio declara. Bueno, ¿por qué lo estudiaremos cuando haremos el curso bíblico? Pero ahora estamos en teología moral. Creo que hemos llegado a la mitad y ahora van a tener, yo había dicho 10 minutos. Vamos a dar 10 minutos. Bueno, 10 minutos de descanso. Porque en estos días leía
que la cuestión virtual cansa mucho, cansa más que la lección personal, la presencia presencial. Virtual cansa más. Entonces ustedes se han podido cansar más. Descanse, pero si les viene alguna pregunta, anote la pregunta y al inicio, cuando retomamos, ustedes hacen la pregunta directamente y la leen para ser más ágil. Bien, descanse. Silvia, ¿se entiende la cuestión? Sí, padre. Se entiende, ¿verdad? De todas maneras, si no se entiende, paciencia. Mejor que así no puedo ser. Eso, ahora podemos poner. Desconecte su micrófono, Fray. ¿Cómo? ¿El micrófono? Ahí ya
Entonces tú no vas a poner casi de inmediato ¿Cuál? la lección ¿Ah, sí? en el blog. Sí. Pero al día siguiente, Al día siguiente de la clase la vamos a hacer. Así, va a estar en un apartado aparte, digamos, donde estaba el... si no en YouTube. Ah, es que lo que hacemos es que lo subimos a YouTube y desde el blog decimos esta es la clase número 1, clase número 2, clase número 3. Eso lo que hace es reproducir lo que ya tenemos en el sitio. Digamos, la parte buena es que en YouTube no hay límite. Podemos seguir subiendo y subiendo y subiendo. Y desde la página solo llamamos a ese y lo mostramos. Entonces, Pero si abre la página 1, ahí lo encuentro. ahí. Bueno, entonces vamos. Pausa. Video. Sí. Bien. Ahora vean qué bonito dibujo que tienen frente a ustedes. ¿Hay alguien que tiene una preguntita? Sí, Fray, A ver. Fray Mauro. Nombre, agradece. Sí, nosotros podríamos decir que hay una estrecha relación entre moral y ética. Sí, sí. Sí, bueno, Prácticamente tratan los mismos temas, por decirlo así. ajá. Ahora, y que la moral, podríamos decir también que la moral es más amplia que la ética. Sí, se puede decir, en cuanto que la moral incluye la ética. La ética en el Exacto. ¿Cómo ¿verdad? no? La ética. Y está dentro de la moral. Exacto, Ajá, exacto. ¿cómo no? Sí, Fray. Y hay quienes, ¿verdad? Hay moralistas hoy que opinan que es un poco difícil diferenciarlas. A mí me cuesta diferenciarlas. Sí, es que Ahora la ética es estudiada, hace referencia solo a la luz de la razón, de la filosofía. La ética, sí. Hace referencia solo a la luz de la razón y entonces la filosofía, todas las ciencias humanas, la psicología, etcétera. La humanidad estudia todas estas cosas para decir que el comportamiento de una persona tiene que ser tal y cual. ¿Cómo no? Sí. Los Perfecto. cristianos, La diferencia de la ética, sí, y la moral. la moral incluye todo este trabajo humano, además tiene precisamente una luz grande, envolvente, que es la luz de la revelación, de lo que dijo Dios, de lo que dijo Jesús y de lo que dice el magisterio de la Iglesia. Para nosotros los cristianos son fuentes inmensamente más iluminadoras, aunque naturalmente se puede decir que el ser humano hecho por Dios y entonces la ética también está buscando el origen, la fuente
la raíz del comportamiento humano. Entonces, también la ética hace un trabajo de búsqueda de lo que dice el creador. Sin embargo, el cristianismo hace eso ya desde un plan, desde una luz, con una luz mucho más amplia, mucho más clara, mucho más poderosa que la luz de la revelación. Oh, no, muchas gracias, Fray, me lo dejó bien claro, ¿verdad? Gracias, Porque gracias. la verdad sí, no, claro Gracias. que sí. Chao, chao. ¿Hay alguna Padre Mauro, pregunta? Padre Mauro, Sí, yo tengo una pregunta. adelante. Digamos, en cuanto al aspecto de la moral, ¿qué aporte o cuál es, cómo interviene la libertad y la responsabilidad? Sí. Ahora que vamos, ¿se apagó? No, está bien. Ahora que vamos a hablar de la estructura de la moral, veremos que la libertad está casi en el mero centro. Está en la conciencia. Entonces, la libertad es un elemento básico de la conciencia humana. Esto es la respuesta. Creo que usted está conforme con esta respuesta sin profundizar más. Sí, así es, Padre. Con Eso. eso ya me aclaro y más adelante pues usted dirá, ¿verdad? O sea, Claro, pero sí, está bien. hablaremos ya de la libertad. Sí, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, miren, aunque ahorita no tiene, puede ser que a lo largo de la lección venga una pregunta. Tal vez la pueden hacer allí mismo o bien pueden mandarla por WhatsApp, ¿verdad? Y yo voy a responder directamente allí y si veo que es útil para todos, voy a responder la próxima vez, el próximo martes, para todos. Ahora, el WhatsApp, yo le voy a decir mi teléfono y ustedes harán el WhatsApp con ese teléfono. Si puedes escribir el número del teléfono, Carlito. Número del teléfono es... Sí. Número de teléfono, el Padre Mauro. 30 29 23 52. Ah, es que no se mira. 30 29 23 30. 52. 30, 29, 23, 22. Entonces, tenemos un cuarto de hora para ver la estructura, 10 minutos, para ver la estructura de esta moral fundamental. Naturalmente un poco resumida y al alcance de todos. En centros concéntricos, en círculos concéntricos, para entender mejor la relación de los varios círculos con el centro. El centro de la moral es la conciencia. Conciencia. Viene del latín conscio, donde viene también la ciencia. Saber dentro de uno. Uno conoce a sí mismo, conoce lo que ocurre dentro. Eso, conoce las razones, las decisiones, las situaciones. Esto es una facultad
básica del ser humano, nosotros los cristianos decimos, con la cual Dios lo creó. Lo creó así, al centro de su humanidad y de su desarrollo está la conciencia. Por eso, digamos, una primera definición de conciencia es la siguiente. Pueden anotar. La conciencia es el centro propulsor de la humanización. El ser humano tiene que irse humanizando cada vez más, o sea, desarrollando sus facultades cada vez más, hasta llegar a desarrollarlas todas de la manera perfecta. Para eso, la facultad de la conciencia. La conciencia, ya dijimos, maneja las razones y decisiones. Hemos explicado por qué. Es el primer, medios, instrumentos. Los primeros instrumentos que la conciencia usa tiene para hacer su trabajo de humanización. Y son las razones y las decisiones. Ya hemos dicho, eso lo hemos llamado, como dice, material refinado. Las razones y las decisiones es el material a alto nivel que tiene la conciencia para hacer todo su trabajo. Y ahí entra la libertad. Eso, pronto vamos a hablar de la libertad. El número 3, los bienes y valores. La conciencia para su trabajo maneja lo que llamamos bienes y valores. Y veremos qué son estos bienes y estos valores. Algo conocemos. Fray Mauro. Sí. ¿Cuál es la 2? Sí. La 2, ¿cuál es? Las 2 es razones y decisiones. Vaya, gracias. Es el primer instrumento que la conciencia maneja para su trabajo. Bien, así va bien. Y la tercera, el número 3, el círculo número 3, los bienes y valores. También la conciencia, uno dice, hijo, hay que tener el valor de la humildad. Hay que tener el valor de la obediencia, hijo. Si quieres ser un buen hijo, un buen hombre, tienes que tener el valor. Eso, manejamos valores. La conciencia maneja valores. Veremos con más claridad en qué sentido. Y eso lo llamamos bienes en bruto, en cuanto que son cosas que la conciencia encuentra en su caminar y tiene que elaborar para su trabajo, para su caminar. Por eso los llamamos material bruto. Y luego el número 4 dice normas. Las normas también es un medio, un instrumento que la conciencia usa para su trabajo de humanización. Entonces, todos los pueblos tienen su constitución y tienen leyes fundamentales, básicas, normas. Y luego, en cada sector de movimiento de un pueblo,
hay tantas normas en tantas áreas, ¿verdad? Y son necesarias porque la conciencia tiene que ayudar también a los demás y también tiene que ayudar, uno tiene que ayudar a sí mismo y pregunta cuando entra a un trabajo, bueno, ¿cuáles son las normas de este trabajo? Eso, porque quiere moverse bien, quiere hacer el trabajo bien. Vean, es otro círculo que es manejado, que gira en torno a la conciencia y ayuda a la conciencia a hacer su trabajo de humanización. Va haciendo que el ser humano se vaya humanizando cada vez más. Y el número 5 que tenemos. Niveles de actuación moral. Niveles de actuación moral. ¿Cómo maneja uno? ¿Cómo decide? Sí, ¿cómo decide? ¿A qué nivel decide? Es un poquito más difícil, pero al decirlo vamos a entender. Uno decide a 3 niveles. Nivel de opción fundamental. O sea, es decir, un cristiano decide de estar en gracia de Dios. Esta es opción fundamental, dentro de la cual hay tantas otras opciones que tendrá que hacer. Entonces, voy a la misa porque la opción fundamental es hacer lo que ayuda a ir a Dios. La misa es importante. En mi opción fundamental está que quiero estar en gracia de Dios. Pero luego, la mañana que voy a la misa, al mismo tiempo me han dicho de un amigo enfermo. Y yo tengo solo ese tiempo para poder hacer las dos cosas. Entonces, tomo una decisión a otro nivel, a nivel de actitudes. Cuando yo encuentro la actitud de ir a la misa, pero al mismo tiempo tengo la actitud de ir a visitar enfermos, y esa vez se trata de un amigo enfermo grave. Tengo solo este tiempo. Entonces, ¿cuál de las dos actitudes? ¿A cuál de las dos actitudes voy a escoger? Vean. Y esta es el segundo nivel, el nivel de actitudes. Entonces yo escojo a nivel de actitud fundamental, de opción fundamental, que es grande, abarca mucho, abarca todo en un área. En este caso, el área de querer hacer las cosas que me ayudan a caminar hacia Dios. Un área, opción fundamental. Luego, dentro de esta área, hay tantas otras áreas que sirven para actualizar concretamente la opción fundamental, que llamamos actitudes, que antiguamente se llamaban virtudes. Es el nivel que concretiza la opción fundamental. Pero hay un nivel aún más concretizador, por decirlo así, que es el nivel de actos. Yo he decidido
La opción fundamental es hacer lo que dice Dios. Y Dios dice que hay que amar al prójimo. Esta mañana me encuentro ir a la misa o ir a visitar al prójimo. Son dos actitudes, dos virtudes. ¿Cuál de las dos voy a escoger? Tengo que escoger al segundo nivel. Pero está un tercer nivel. Yo tengo que tomar el bus, o ir en carro, o ir a pie, según la que responde mejor. Bueno, yo tengo que decidir a nivel de actos. El acto de caminar, de escoger, de preguntar la dirección, de ir en carro, de ir en bus, es el acto que está en armonía con la actitud, la cual está en armonía con la opción fundamental. Vean que estamos claros. Nosotros decidimos el acto moral, bueno y verdadero, lo decidimos a 3 niveles. A nivel de opción fundamental, a nivel de actitudes y a nivel de actos. Es importante, lo veremos cuando lo tratamos directamente, sobre todo para formar a los hijos, por ejemplo, en la casa, o el profesor para formar a los alumnos, o un jefe de Estado, un parlamento para formar, para hacer leyes y formar a los ciudadanos. Lo veremos. Y finalmente, y vamos a concluir, finalmente hay una actuación que destruye todo esto, que va contra la humanización, que hace que el ser humano, en lugar de crecer, disminuya, porque va contra la conciencia moral, va contra todo este caminar y escoge siempre lo contrario de la moral, lo contrario del bien y lo contrario del verdadero, de la verdad. Es lo que llamamos pecado. El decir no al Creador que ha formado al ser humano así para la finalidad de ir a vivir con Dios, que es amor, pasar en este mundo amando, aprendiendo a amar. El pecador hace todo lo contrario. Entonces el pecado como la actividad deshumanizante, tema muy importante en la moral. Creo que hemos terminado. Entonces, si les viene alguna pregunta, ustedes ojen el WhatsApp o la anotan y la próxima lección podemos empezar ya con la pregunta que ustedes tienen. Ahora les voy a dar la bendición. A pesar de todo, se han comportado bien. Se han comportado bien. Bien. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén, Fray. Muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo.